Muy bien. El capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Y acá es un poquito lo que estábamos hablando recién. Para tratar de entender la escena del Apocalipsis 5, tenemos que tener presente un rasgo literario importante del libro de Apocalipsis, algo que ya mencioné como estudiamos la primera parte del capítulo 4. El pasaje final de una escena a veces resume la sección anterior y prefigura lo que va a ocurrir en la escena siguiente. Apocalipsis 3:21, y esto lo vimos anteriormente, cuando estábamos viendo las iglesias, es uno de estos pasajes. Promete a los vencedores de la Odisea que eventualmente se sentarán con Jesús en su trono, así como Jesús venció y se sentó con su Padre en su trono. Al concluir los mensajes a las 7 iglesias, este pasaje también especifica el contenido de los capítulos 4 al 7. Y el capítulo 6, por su parte, tiene un pasaje que lo une con los capítulos 8 y 9. Voy a colocar un pequeño diagrama que tal vez va a ayudar a entender esto. Antes de revelar cómo se cumplirá la promesa de Jesús a los vencedores de unirse a él en el trono, Juan muestra cómo Jesús venció y se sentó con su Padre en su trono. Y los capítulos 4 y 5 abarcan la escena del salón del trono. Entonces, en el capítulo 3, ya terminando el capítulo 3, Jesús habla y promete que aquellos que venzan se van a sentar con él en su trono. Y eso conecta al capítulo número 3 con el capítulo número 4, que es cuando Juan ve la sala del trono. Y de eso se trata entonces Apocalipsis 4 y 5, que vamos a ver ahora. Cristo venciendo y uniéndose al Padre en su trono. Ahora en Apocalipsis 6, que vamos a ver la próxima semana, los 7 sellos, en los 7 sellos se describe al pueblo de Dios en el proceso de superación para compartir el trono con Jesús. Y también describe sus sufrimientos a mano de los enemigos de Dios. Capítulo 6. Y en el capítulo de Apocalipsis 7, el pueblo aparece compartiendo el trono con Jesús. Y en Apocalipsis 8 al 9, que son las trompetas, los juicios caen sobre los enemigos de Dios, aquellos que atormentaron a su pueblo. ¿Cómo sabemos esto? Porque en el capítulo 7, en el quinto sello, las almas claman a Dios diciéndole hasta cuándo tendremos que sufrir, cuándo nos vas a vengar. Esto, por supuesto, es todo metafórico. El triunfo que se describe en el capítulo 7 no ha sido fácil. Durante el quinto sello, como dije, se oye estas almas que dicen, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Recordemos que la expresión apocalíptica, los que moran en la tierra, se refiere a los impíos que moran en la tierra, no a los justos. Esto queda claro al analizar los diferentes versículos donde aparece esta expresión. Entonces, Dios oye el clamor de los santos, del capítulo 7, del sello número 5. Y a los capítulos 8 y 9 se describen los juicios de Dios sobre las potencias perseguidoras de su pueblo a través de las 7 trompetas. Esta es una clave para poder, a su vez, entender el significado de las trompetas. Se fijan ustedes, el capítulo número 3 se une al capítulo número 4 a través del trono y de Cristo sentándose en su trono. Y esto también abarca hasta el capítulo 5. En el capítulo 6, los 7 sellos describen cómo el pueblo de Dios se gana, por decirlo así, o pasa por un proceso de purificación para poder finalmente sentarse con Cristo en su trono. Y esto se describe en el capítulo 7. Y en el capítulo 8 y 9 viene la retribución de Dios hacia aquellos que torturaron o atormentaron al pueblo de Dios, tal como aparece en el Apocalipsis 7. Por lo tanto, Apocalipsis 3 se une con 4 y 5, 4 y 5 se unen con 6, 6 con 7 y 7, 8 y 9. Va de un versículo, de un capítulo va pasando al otro en una serie lógica y coordinada. El 4 y 5 no es que esté escrito al azar y después el 6, el 7 y el 8 y el 9, sino que hay un nexo entre cada capítulo y el siguiente capítulo. Quisiera poner bastante énfasis en esto porque esto es importante para poder entender
el contexto de lo que estamos viendo. Capítulo 3, el trono, los que se sientan en el trono. Capítulo 4 y 5, Cristo sentándose en su trono. Capítulo 6, el pueblo de Dios pasa por un periodo de prueba para sentarse en el trono. El capítulo 7, el pueblo de Dios comparte el trono. El capítulo 8, 9, los juicios de Dios caen sobre aquellos que atormentaron al pueblo de Dios en el capítulo 7. Por eso coloqué aquí esta sección, porque este pequeño diagrama explica la secuencia y cómo se unen el Apocalipsis entre los capítulos básicamente 3 al 9. Esto a manera de introducción. Hoy día nos toca estudiar el capítulo 5. En el capítulo 4 vimos cómo a Juan se le presenta un trono en el cielo y a alguien sentado sobre él. También vio 24 ancianos, los cuales son identificados por la mayoría de los teólogos adventistas como aquellos que resucitaron con Jesús en el momento de su resurrección. Y no sé si ustedes recordarán que en uno de los estudios pasados hablamos bastante de esto y dimos todas las razones por las que pensamos de que esto es así. Aunque si bien es cierto que hay estudiosos, como el pastor Bohr, que él tiene una opinión diferente. También vimos las similitudes entre la fiesta de Pentecostés y la entrega de la ley en el monte Sinaí. Ustedes se recordarán de este diagrama donde mostramos cómo la entrega de la ley en el monte Sinaí se refleja en el Pentecostés y cómo cada una de las características de esta acción de recibir la ley tiene su reflejo en el libro de Pentecostés. La otra cosa que mencionamos también es cómo la visión del trono de Dios en Apocalipsis se asemeja a lo que aparece en Ezequiel 1. De toda la semejanza que hay entre Apocalipsis 4 y Ezequiel 1. En Ezequiel 1, donde Ezequiel ve el trono movible de Dios. Y en Ezequiel 4 también entonces aparece, en Apocalipsis 4 aparece el trono de Dios. Finalmente mencionamos que muchos autores concuerdan en que la visión de Apocalipsis 4 y 5 describe el ungimiento de Cristo como sacerdote y rey. Debo mencionar, como dije al comienzo, de que hay aquellos que creen de que Apocalipsis 4 describe la pasada del lugar santo al lugar santísimo del Señor Jesús. Sin embargo, también hablamos de esto en el tema pasado y dimos las razones por las cuales esto no puede ser, entre las que contamos, por ejemplo, de que no hay ninguna simbología de juicio en la escena de Apocalipsis 4, muy diferente a lo que se ve en Daniel, donde se ponen sillas, se sienta el juez, se abren los libros. Nada de eso ocurre en Apocalipsis 4. Hay solamente un libro y está sellado, y es el libro que toma el Señor que vamos a abrir ahora. Por lo tanto, en Apocalipsis 4 no aparece ninguna muestra, por lo menos desde mi punto de vista y de muchos autores, de que en Apocalipsis 4 se esté describiendo, y en 5, la pasada de Cristo del lugar santo al lugar santísimo. Y eso es lo que vamos a ver en todo caso en esta noche, y vamos a discutir ese punto. Paso entonces a Apocalipsis 5, versículo 1. Recordemos entonces de que Juan ha visto el trono de Dios, está mirando, están todos ahí, están los 24 ancianos, están los querubines, están los ángeles, todos están delante del trono de Dios. Y ahora entonces dice el apóstol Juan, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. La pregunta es cómo eran los libros en los tiempos de Juan, porque si uno piensa en los libros de ahora, donde hay una portada, en la parte, digamos, adentro, la portada puede ser dura o flexible. En los tiempos de Juan no eran así. Los libros de esos tiempos se componían de tiras de pergamino u otro material que se enrollaba sobre un cilindro de madera, tal como se enrollan las telas cuando uno va a comprar telas. Y leí que en los tiempos del Imperio Romano el único documento que se sellaba con 7 sellos era el testamento. Según el derecho romano, los 7 testigos del testamento lo sellaban con sus sellos y solo se podía abrir el testamento cuando los 7 o sus representantes legales estaban presentes. Así que es interesante que pareciera ser. Aquí se toma, la simbología toma el contexto del Imperio Romano, cuando se muestra este libro sellado con 7 sellos. La pregunta es, ¿qué es lo que contiene el libro en la mano derecha de aquel que está sentado en el trono? Elena White dice lo siguiente: este rollo estaba escrito por dentro y por fuera. Juan dice, lloré mucho porque no se halló a ningún hombre digno de abrir y leer
ni de mirarlo. La visión, tal como se le presentó a Juan, dejó huella en su mente. El destino de cada nación estaba contenido en ese libro. Lo que hay en ese libro es algo muy importante. Siguiente cita de Elena White dice: allí en su mano abierta estaba el libro, el rollo de la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia. Aquí estaban contenidas las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los poderes gobernantes de las naciones. Ustedes recordarán que la vez anterior hablamos de la serie de libros Darkon. La serie de libros Darkon fue publicada por la iglesia por ahí por los años 80, en los tiempos de Desmond Ford. Cuando Desmond Ford, un pastor adventista, se levantó para negar la existencia de un santuario de 1844, la iglesia adventista publicó una serie de libros que se conoce como la colección Darkon. Y en esa colección hay libros dedicados al estudio de Daniel y hay 2 libros dedicados al estudio del libro de Revelación. También hay un libro dedicado al estudio de Hebreos. Respecto a esta visión o al rollo que está en la mano del que está sentado en el trono, aquí voy a citar textualmente lo que aparece en este libro. El libro de Apocalipsis llegó a existir mediante un proceso triple. Dios entregó la revelación a Jesucristo, que la transmitió en símbolo a través de un ángel a Juan. Juan luego transmitió a la iglesia en la forma de un libro, Biblion en griego, de profecía, las cosas que había visto. Por lo tanto, es un paralelo sorprendente cuando en el capítulo 5 Dios entrega un libro, un Biblion, a Jesús. El contenido de la transmisión se resume particularmente en 1:1 con la frase: las cosas que deben suceder pronto. Es decir, eventos futuros. Estas consideraciones combinadas con la cantidad de paralelos entre 1 del 4 al 8 y 4, 1 al 8 y 68 dejan la impresión de que el rollo del capítulo 5 es el contenido del Apocalipsis mismo. Por lo tanto, se puede inferir que el rollo sellado contiene el destino del mundo, tal como dice Elena White, y el propósito y plan de Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud. Por eso Juan llora, y gracias a Dios puede abrirse como resultado de la cruz. Interesantemente, en el libro de Ezequiel, que estudiamos anteriormente, también encontramos un rollo escrito por delante y por detrás. En Ezequiel 2, 9, 10 dice: y miré y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Ezequiel recibió el rollo al comienzo de su ministerio, cuando Jerusalén aún no había sido destruida. Lo que estaba escrito en él incluía el futuro del pueblo de Israel. Así que tenemos aquí tenemos una vez más un paralelo entre lo que ocurre en el libro de Apocalipsis y en el libro de Ezequiel. Veamos ahora el siguiente versículo. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Este es un problema similar al que enfrentó Dios cuando previó el problema del pecado, según la Biblia, antes de la creación del mundo. ¿Quién podría servir como redentor si es que alguno de los seres creados pecaba? Y no podía ser cualquier ser creado. ¿Por qué? No podía ser un ángel. Tenía que ser alguien que tuviera vida en sí mismo, o sea, Dios mismo. Solo Dios mismo calificaba para la redención de aquellos que pudieran caer. Y ahora en el trono de Dios, ni los ancianos, ni los ángeles, ni los representantes de los mundos caídos, ni los querubines, ni nadie allí puede abrir el libro. Solamente lo puede abrir la persona que nosotros sabemos que aparece ahora en los siguientes versículos. Y yo lloraba mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Finalmente, uno de los ancianos entonces le comunica a Juan que se ha encontrado a alguien digno de abrir el libro. Entonces Juan se prepara para ver al león de la tribu de Judá. ¿Y qué es lo que ve? Y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero.
como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y esta es una de las razones más por la que los estudiosos piensan, creen, aseguran, de que esta visión está representando el ungimiento de Cristo cuando sube de la tierra para ser ungido como sacerdote. ¿Por qué? Porque sube como cordero. Acaba de ser inmolado en la tierra y viene como cordero. No está pasando del lugar santo al lugar santísimo como rey y sacerdote ya. Aparece como un cordero. Ahora esta técnica, habíamos hablado antes, ¿no? Que Juan escucha algo, pero cuando mira ve algo diferente. Ustedes se recordarán que cuando estudiamos Apocalipsis 1, dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y me volví para ver una voz que hablaba conmigo y vuelto vi a uno semejante del hombre. Una técnica bien usada en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿a quién representa el Cordero? Voy a citar el mismo libro de la colección Darkon. Dice, no puede haber duda de que para Juan el Cordero es el Cristo exaltado de Apocalipsis 1 al 3, quien está calificado para tomar el libro, no solo por lo que había hecho, su muerte en la cruz, sino por quién es Él. Así, implícita, en el texto está la plena divinidad y humanidad que el Cordero tuvo que encarnar para llevar a cabo la tarea redentora. La humanidad del Cordero es evidente en el hecho de que fue inmolado. Su divinidad es evidente en que es exaltado al trono de Dios para recibir la adoración de toda la creación. Ahora, aquí otro punto más, ¿no es cierto?, que reforzaría el hecho de que aquí está ungiéndose a Cristo o recibiéndose en el cielo para coronarlo y ungirlo como sumo sacerdote. El hecho de que aparece como un cordero y no como un rey. Veamos un poquito de qué representan los cuernos, porque dice que Cristo tenía 7 cuernos, y es una expresión un poco misteriosa, porque vimos en las bestias de Daniel que hay muchos cuernos, como por ejemplo Daniel 8:24, donde dice, vi en visión cuando yo vi estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam, vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. O sea, hay 2 cuernos, pero uno es más alto. Pero el que es más alto creció después. O sea, al comienzo parece que no era el más alto. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Y esto lo estudiamos cuando vimos Daniel. ¿A quién simboliza el carnero de Daniel 8? Al reino de Medo-Persia. ¿Y qué significa que un cuerno era más alto que el otro? Que uno de los reinos era más poderoso que el otro. Ustedes recordarán que Medio-Persia se componía de 2 reinos, los medos y los persas, ¿no es cierto? Y el que comenzó este imperio fue Deioces, que era un medo. Él unificó las tribus medas, estableció su capital en Ecbatana. El hijo de él, Fraorte, subyugó a las tribus persas, las anexó a su reino, creando así el reino medo-persa. Después este reino junto con Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor, derrotaron y destruyeron el imperio asirio. Y mientras gobernaba Astiages, el último gobernante de Medo-Persia, su nieto Ciro de Persia tomó el control del imperio y entonces los persas comenzaron a ser el poder más grande. ¿A dónde voy con todo esto? Que los cuernos de Daniel 8:3 simbolizan a los 2 imperios, medos y persas, pero también simbolizan su poder. ¿Y por qué su poder? Porque el más grande vino después. El más poderoso subió después. Los persas, que resultaron en un imperio más poderoso que los medos, vinieron después. Un imperio tenía un cuerno más grande que el otro. Un imperio tenía más poder que el otro. Luego vino otro animal con un cuerno más poderoso todavía, que derrotó a Medo-Persia. Mientras yo consideraba esto, aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fortaleza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él y no hubo quien librase al carnero de su poder. Un cuerno es un símbolo de poder. El
cuerno que simbolizaba Alejandro Magno rompió el poder, los cuernos del Imperio Medo-Persa. Entonces, ¿por qué aparece el cordero con 7 cuernos? Porque el número 7 en las escrituras denota perfección, la totalidad. Por eso que las iglesias son 7 y el mundo fue creado en 7 días. Los cuernos representan poder y los 7 cuernos del cordero representan perfecto poder o poder total. En otras palabras, el cordero es todopoderoso, una característica de la divinidad. ¿Y qué representan los 7 ojos? El mismo versículo lo explica, los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. O sea, el Cordero tiene el poder del Espíritu Santo. El Cordero tiene todo el Espíritu Santo y tiene todo el poder de Dios. Es todopoderoso, lo ve todo. En otras palabras, Cristo, el Cordero, es una de las personas de la divinidad. Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que hace el Cordero? Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Por supuesto que nos damos cuenta inmediatamente que el cordero es un símbolo, porque un cordero no puede ir y tomar algo de la mano derecha de alguien. El cordero toma el libro de la mano de aquel que estaba sentado en el trono. Tengo que mencionar que hay un autor que tiene una opinión diferente y tiene buenas razones para ello, pero la voy a dar y ustedes saquen sus propias conclusiones. Este autor dice lo siguiente, es un autor también muy conocido en el mundo adventista, Ranko Stefanovic. Escribió un libro que se llama La Revelación de Jesucristo, en el cual se basó la lección del libro de Apocalipsis, creo, de por ahí por el año 2018-2017, para que ustedes vean que este es un hombre de peso dentro del adventismo. El texto griego muestra claramente que el rollo yacía sobre el trono del lado derecho de Dios, no en la diestra de Dios, como sugieren varias traducciones de la Biblia. En el antiguo Israel, los tronos eran lo suficientemente grandes como para que se sentara más de una persona. Sentarse al lado derecho del rey era el lugar de honor más alto. Los israelitas entendieron que el rey de Israel se sentaba a la derecha de Dios como gobernante con Dios. El rollo que yace sobre su trono implica que la persona que lo toma debe ocupar su lugar en el trono. Así, cuando Jesús un momento después tomó el rollo, tomó asiento en el trono a la diestra del Padre, asumiendo así su papel como nuevo gobernante del linaje real, davídico. Luego agrega, otro argumento para el concepto de ceremonia de entronización es que el contexto y el lenguaje de Apocalipsis 4 y 5 son similares a los de las referencias proféticas del Antiguo Testamento a la venida del rey davídico futuro e ideal, o el rey del linaje de David. Como muestra el análisis exegético, todos los términos y frases claves, incluyendo el trono a la mano derecha, el león de la tribu de Judá, la raíz de David y digno, son elegidos deliberada y adecuadamente al describir la escena de Apocalipsis. Todos ellos tienen un denominador común, el cargo exaltado de honor y gobierno. En los libros proféticos del Antiguo Testamento, estos términos se usan con frecuencia con referencia al futuro rey del linaje de David, que se sentaría en el trono de David. Se usa en Apocalipsis 5 en términos del cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento con respecto a la exaltación de Jesucristo, el descendiente davídico prometido al trono del universo. Ranko Stefanovic también entonces cree de que todo esto es el entronamiento de Cristo como rey en el cielo. Ustedes pueden ver, él corrobora lo que dijo el autor anterior. Veamos algunas citas del Antiguo Testamento. Y esto, el Salmo 80, 17, una profecía decía, sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Esto es una profecía mesiánica. Sobre el Hijo del Hombre que para ti corroboraste, una profecía de que Cristo se iba a sentar a la diestra del Padre. Salmo 102.1, que ya lo hemos estudiado bastante. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Recordemos también que este versículo 110.1 es citado por Pedro después del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés para explicar la razón de este derramamiento, el ungimiento de Cristo en el cielo como rey y sacerdote. Elena de White agrega, Cristo venció al mundo y nos invita a seguir su ejemplo. Quiere que compartamos su victoria y nos sentemos con él en su trono. Qué cita más hermosa. Muy bien, sigamos con Apocalipsis 5, 8 y 9. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero.
Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Por qué un nuevo canto? Porque lo que está ocurriendo es algo que nunca antes había ocurrido, la redención del ser humano. Y ahora dicen, y nos has redimido, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Quiénes decían esto? Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron. ¿Y qué es lo que dice? Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Pregunta, si los ancianos no son seres humanos, ¿por qué habrían de decir, nos has redimido, nos has hecho? Pero el versículo que acabamos de leer dice que los seres vivientes también cantan este canto, pero ellos no son seres humanos, o son seres humanos. Aquí hay una cita de Elena de White que aclara esto. Ella dice, los santos ángeles se unirán al canto ¿de los quién? De los redimidos. Los santos ángeles se unirán al cántico ¿de quién? De los redimidos. Aunque no pueden cantar desde el experimental conocimiento, Él nos lavó en su propia sangre y nos redimió para Dios, la cita que acabamos de ver. Sin embargo, comprenden el gran peligro del que se ha salvado el pueblo de Dios. No fueron enviados a levantarles un estandarte contra el enemigo. Pueden simpatizar plenamente con el éxtasis resplandeciente de los que han vencido por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Y esta es una de las razones por la que yo pienso de que los 24 ancianos son seres humanos, por el hecho que ellos dicen, nos has redimido, y luego Elena de White dice que ellos, los que se unen, que los santos ángeles están cantando junto con los redimidos este cántico. Respecto a que somos reyes y sacerdotes, ¿qué significa ahora esto, ser rey y sacerdote? Primera de Pedro 2:9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No sé lo que ustedes piensan, pero yo cuando leo esto me entra una tremenda preocupación, porque el Señor me habla y me dice, eres linaje escogido, eres sacerdocio real, eres una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Elena de White comparte esto porque ella dice lo siguiente, los cristianos serán en este mundo, en este mundo deben ser una nación santa, un pueblo peculiar. Peculiar significa algo distinto, mostrando las alabanzas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Esta luz no debe atenuarse, sino debe brillar más y más brillante hacia el día perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la perfección en los hijos de Dios va en aumento. La luz no se debe atenuar, no debe ir para atrás, no debe decrecer, sino que debe brillar más y más hasta que el día sea perfecto. La verdad conmovedora que ha estado sonando en nuestros oídos durante muchos años, el Señor está cerca, está también vosotros preparados, no es menos verdad hoy que cuando escuchamos el mensaje por primera vez. O sea, una nación santa, diferente, distinta. Y ahora Elena de White escribió lo siguiente por ahí por el año 1900. Los profesos, seguidores de Cristo, la palabra profesos quiere decir que profesan seguir a Cristo. No necesariamente que son seguidores de Cristo, pero profesan seguir a Cristo, dicen seguir a Cristo. Ya no son un pueblo peculiar y separado. La línea de demarcación es indistinta. La gente se subordina al mundo, a sus prácticas, a sus costumbres, a su egoísmo. En otras palabras, viven para ellos, sin preocuparse de los demás. La iglesia se ha pasado al mundo en transgresión de la ley, cuando el mundo debería haberse pasado a la iglesia en obediencia a la ley. Diariamente la iglesia se convierte al mundo. ¡Auch! Esta es una cita muy, muy incisiva. Pero mis hermanos, no cometamos el error de pensar de que por esta cita la iglesia adventista deja de ser la iglesia de Dios. Porque también hay una cita que dice lo siguiente, la iglesia de Cristo,
por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. Estamos mal, tenemos que cambiar, estamos infiltrados por el mundo, pero aún así el Señor nos considera su iglesia. Y nuestro deber es vencer todos estos obstáculos, todos estos problemas que estamos teniendo en estos momentos, donde dice Elena de White que diariamente la iglesia se convierte al mundo. Seamos, ¿no? Cuando uno dice la iglesia es muy genérico, porque uno puede decir la iglesia, digamos mejor, diariamente yo me estoy convirtiendo al mundo por las cosas que yo estoy haciendo. Estoy imitando al mundo en mis prácticas diarias, en mi conversación, en lo que veo, en lo que escucho, en lo que leo, en lo que hablo. A eso se está refiriendo. Y esta es una llamada de atención, digamos, de Elena de Juan, para que nosotros nos demos cuenta de eso y dejemos de convertirnos al mundo y que nos convirtamos al Señor Jesús. Muy bien, este fue un paréntesis. Veamos ahora Apocalipsis 5, 11 al 14. Miré la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Tenemos entonces esta escena donde Jesús es ungido como rey y sacerdote después de su ascensión al cielo. Voy a citar nuevamente a un libro de la colección Darkon. Este es el libro acerca de revelación. Dice lo siguiente respecto a lo que acabamos de ver. Se restablece la dinastía davídica, en otras palabras, el trono de David. El simbolismo del león de Judá se basa, por supuesto, en la promesa de gobernación de la tribu de Judá. Combinando esto con el simbolismo de la raíz de David, se obtiene la idea de que la entronización del Cordero implica el restablecimiento de la eterna dinastía davídica prometida en el Antiguo Testamento. El Cordero es el Mesías prometido. Por lo tal, se entiende que Jesús restableció la dinastía davídica cuando proclamó la llegada de su reino. Y aquí hay una parte que la encontré muy interesante, citando del mismo libro. En los 5 himnos de esta escena introductoria hay una progresión deliberada de pensamiento. 2 himnos están dirigidos al Padre. Los 2 siguientes están dirigidos al Cordero. El quinto y último himno está dirigido tanto al Padre como al Cordero. El hecho de que la igualdad de alabanza sea el punto culminante explícito de este telón de fondo es evidente por el creciente número de participantes. El himno de 4.8 lo cantan solo los 4 seres vivientes. El himno de 4.11 lo cantan los 24 ancianos. El himno de 5.9 al 10 lo cantan tanto los seres vivientes como los ancianos. Y con el himno de 5, de 11 al 12, decenas de millones de ángeles se unen al coro celestial. El quinto y último himno, 5.13, lo canta toda la creación. Esta participación cada vez mayor indica que mayor es el gozo en el cielo, es exaltar a Jesucristo, así como su Padre es exaltado. Tenemos entonces que la serie, el libro de revelación que aparece en esta serie, apoya totalmente la opinión de muchos autores adventistas de que esta escena, la escena de 4 y 5, está describiendo el ungimiento de Cristo, el entronamiento de Cristo después de su venida, de su segunda subida, digamos, después de su resurrección al cielo. Veamos otro detalle más. Cuando en los tiempos del Antiguo Testamento un rey israelita ascendía al trono, recibía junto con la corona real un rollo, exactamente como el de Apocalipsis, el rollo del pacto, es decir, el libro de Deuteronomio. El rollo del pacto llegó a ser un símbolo de la instalación sobre el trono. Al tomarlo, el recién coronado rey se sentaba en el trono y comenzaba a reinar. La posesión del rollo y la capacidad de abrirlo y leerlo demostraba el derecho de reinar que tenía el rey y de tratar cualquier crisis que pudiera ocurrir. O sea, en este simbolismo de Cristo tomando el rollo ha sido copiado
sacado del Antiguo Testamento, donde los reyes de la dinastía de David también, al ser coronados reyes, se les entregaba un rollo. Y voy a dar un ejemplo. Segunda de Reyes 11:12. Sacándolo Joiada, sacerdote, al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio y le hicieron rey ungiéndole y batiendo las manos dijeron, viva el rey. El testimonio que aparece acá era una copia del libro de la ley. Cuando dice que le entregó el testimonio, le entregó el rollo de la ley tal como está en el libro de Deuteronomio. El rollo por el cual el rey de Israel debía gobernar era de Deuteronomio, el libro del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Ubicado en el trono real, funcionaba en muchos aspectos como la constitución del reino, que contenía las instrucciones de Dios para la vida de la nación. Ustedes saben que todos los países tienen su constitución. La constitución de los reyes davídicos era el rollo de la ley como se encuentra en el libro de Deuteronomio. También especificaba los términos y condiciones del pacto de las promesas de Dios a su pueblo. La entrega simbólica del rollo sellado en las manos de Cristo puede entonces ser considerada como un acto ceremonial formal por el que Él fue reconocido como el gobernante supremo del universo. La entrega del rollo de Deuteronomio como el libro del pacto a un rey recién coronado en el Antiguo Testamento provee el trasfondo para la escena de Apocalipsis 5. El libro es como un símbolo de la instalación del Cristo resucitado sobre el trono del universo, significando entonces su autoridad y su derecho a reinar. Que Cristo recibió el libro también significa la transferencia legítima a él del dominio del mundo que se perdió por la causa del pecado. Así, con el rollo, el Padre instala a Cristo como el gobernante al final del tiempo, transfiriéndole a él la realización de su plan para la historia. Entendido de este modo, el rollo sellado también parece ser el libro del pacto eterno de Dios, la revelación de sus actos salvíficos en favor de la humanidad. Es un registro de la controversia cósmica, símbolo de la esencia del plan y propósito de Dios para la raza humana y el universo. Contiene los juicios y la salvación que se liberarán en la segunda venida. Recordemos que esto es exactamente lo que quiso Elena de White cuando dijo que es el libro de la historia de las providencias de Dios y la historia profética de las naciones y de la iglesia. Este contiene las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los poderes gobernantes en las naciones. El lenguaje simbólico, ese rollo contiene la influencia de cada nación, lengua, pueblo, desde el comienzo de la historia hasta su final. Ahora ella acota lo siguiente respecto al capítulo 5 de Apocalipsis que acabamos de ver. La iglesia de Cristo en la tierra se encuentra en medio de la oscuridad moral de un mundo desleal que está pisoteando la ley de Jehová. Pero su Redentor, que ha comprado su rescate con el precio de su propia sangre preciosa, ha hecho todo lo posible para que su iglesia sea un cuerpo transformado, iluminado con la luz del mundo, que posea la gloria de Manuel. Los brillantes rayos del sol de justicia brillando a través de su iglesia recogerán en su redil a toda oveja perdida, descarriada, que vendrá a él y encontrará refugio en él, encontrarán paz, luz y gozo, aquel que es paz y justicia por los siglos. Y esto aparece cuando uno ve toda la cita de Elena de White, es una cita que ella escribió en referencia al capítulo 4, capítulo 5, aunque no hay aparentemente una referencia directa. De esta forma, entonces, los capítulos 4 y 5 presentan el entronamiento de Jesús y luego el capítulo 6 va a presentar la historia de la iglesia, lo que se contiene en el libro sellado, que es lo que vamos a ver en el capítulo 5. Quisiera leer una última cita que aparece en el libro de Daniel de la colección, libro de Apocalipsis de la colección Darkon, respecto al capítulo 5 que acabamos de estudiar. Concluimos, pues, por lo tanto, que la cena introductoria del santuario es una descripción de la entronización de Cristo y la inauguración del santuario celestial en el año 31 después de Cristo. Este evento fue posible gracias a su victoria en la cruz. El capítulo 6 retrata las consecuencias en la tierra desde ese momento hasta la segunda venida. Su enfoque está en el Evangelio y en el proceso histórico dentro del cual el pueblo de Dios venció, así como Cristo venció. Y yo le habría agregado, y como el pueblo de Dios venció y se sentó en su trono, así como Cristo venció en su trono. Como ustedes pueden ver,
hay muchísimas citas de, incluso de Elena de White, con las que uno se puede dar cuenta de que el capítulo 4 y el 5 entonces están apuntando al enrolamiento de Cristo, que había sido ya predicho por el capítulo número 3, cuando el Señor le hace una promesa a la iglesia de la Odisea y le dice: al que venciere, se sentará conmigo en mi trono, como yo me sentaré con mi Padre en su trono. Y entonces el capítulo 4 y el 5 describen cómo Cristo se sienta con su Padre en su trono. Y el capítulo que vamos a ver la próxima semana, número 6, describe entonces lo que tiene que pasar la iglesia para poder sentarse con Cristo en su trono. Y eso es todo por esta noche. La próxima semana entonces vamos a comenzar a estudiar la apertura de los sellos.